Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 29 de julio de 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bueno, vamos a arrancar directamente. Rompimiento de estructura en esta zona, estoy posicionado en diario. El precio me rompe la estructura, me deja un mínimo y aparentemente acá me deja un máximo. Aparentemente no, el precio está haciendo retroceso que rompe la última fractalidad. Eso nos está diciendo, bueno, tenemos un máximo, el precio lo rompe, máximo de estructura. Vamos a ir marcando máximo de estructura, mínimo de estructura. Si nosotros tiráramos un FIBO de esta manera, de mínimo a máximo, bueno, podemos marcar los bloques importantes. Uno de los bloques importantes era esta zona, ¿sí? En donde el precio está teniendo reacción en la actualidad. Había otra zona más abajo, por supuesto, que el precio podría tener reacción. Nos tenemos que enfocar en esto último. El precio está reaccionando a un bloque que rompió una estructura. Simplemente es un extremo de una estructura que está por debajo del 50 del FIBO y podría hacer que el precio vaya hacia arriba. ¿En qué nos tenemos que enfocar nosotros? Ya sabemos las dos zonas de diario importante. Nos tenemos que enfocar en que el precio viene haciendo impulsos y retrocesos bajistas. Está llegando a las zonas de posible reacción siendo bajista, teniendo un último rompimiento en esta zona, acá, dejándonos un máximo en esta zona. Y bueno, y por supuesto, acá una posible zona de reacción, un bloque de diario, en el que el precio podría tener una reacción. Bueno, el precio está acá abajo, no está ahí arriba, así que tenemos que ir a ver cómo se ve esto en 60 minutos, entendiendo que esto que está acá arriba es un máximo, esto es un mínimo de un fractal bajista. Bueno, ese fractal bajista no es más ni menos que un rango de H1. Así que vamos a H1, vamos a ver el detalle de ese último rango para nosotros poder tomar decisiones o entender lo que podría ser el precio para el día de hoy. Bueno, aquí está, el precio hace este rompimiento de estructura, me deja este máximo. Nosotros podemos entender que acá tenemos Swift, ¿sí? En esta zona y chocha acá abajo, en donde el precio me rompe la estructura dejándome este máximo. Y bueno, Gaby, el precio tiene ya un mínimo formado. Bueno, vamos a verlo acá, ¿sí? El precio venía cayendo, se frena, hace un pequeño retroceso y termina rompiendo estructuras. ¿En donde en este máximo rompe estructura al alza, dejándonos a nosotros un mínimo en esta zona. Correcto. A partir de esto el precio llega a su zona más discount y empieza a subir. Entendíamos que el objetivo del precio podría ser este máximo. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, nos tenemos que enfocar en lo que está pasando adentro, ¿sí? El precio viene haciendo impulso, retroceso, un nuevo impulso que nos rompe la estructura. No lo voy a marcar todo. Retroceso y un nuevo impulso que nos rompe la estructura en esa zona, dejándonos este mínimo que tenemos acá. Bien, si el precio no lograra romper ese máximo y por el contrario nos rompiera este mínimo, nosotros vamos a entender que el precio quiere ser bajista, viene con dirección bajista, no logra hacer un máximo nuevo y el precio empieza a caer buscando el mínimo de abajo. Tengan en cuenta que este mínimo y este máximo son máximos y mínimos del día jueves, ¿sí? Este mínimo que está acá podríamos decir que es el mínimo del día viernes y el máximo del día viernes se lo está llevando en este momento. Se lo llevó en la mañana. Perfecto. Vamos a ver esta última estructura, ¿sí? Alcista, mínimo, máximo, retroceso a la zona más profunda y objetivo ir a romper ese máximo. A ver si el precio en 15 minutos nos muestra ese rango, ¿sí? Que sería el rango correcto y en donde está el precio adentro. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Aquí está, no es más ni menos que este que está acá, mínimo en esa zona, ¿sí? Y máximo en esta zona de arriba. Y acomodamos bien ahí las líneas. Perfecto, máximo. Bien, el precio llegó a la zona más discount. Si ustedes miran, el precio vino a buscar ese bloque de 15 minutos. Tocando en el 50% se empieza a impulsar. Uno podía creer que el objetivo del precio es venir a buscar ese máximo. Pero, ¿lo podemos creer? Sí. Está confirmado. Bueno, el precio va a decir lo que quiere. Fíjense cómo se mete el precio en este bloque, que es un bloque que no estaba confirmado, pero el precio está teniendo reacción ahí. ¿Eso lo podría llevar para abajo? Sí.
¿Y para abajo dónde, Gaby? Y uno podría pensar que en 15 minutos el precio quiere venir a cubrir por lo menos ese imbalance que nos dejó en esa zona. Vamos a marcarlo con color. Perfecto. ¿Sí? Ese imbalance. Hay más imbalance por abajo y podríamos decir que acá también tenemos imbalance. Podría ser una zona importante, pero cuando el precio me rompa allá arriba. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? El precio tiene que romper allá arriba. Bueno, pero se está sentando en un order block que tenía imbalance y está teniendo reacción a la baja. En 15 minutos podemos ver que el precio, aparte de hacer este rompimiento que logró hacer acá, ¿qué está haciendo? Y el precio hizo un retroceso y volvió a romper estructura en esta zona. Y decimos, bueno, Gaby, la zona más potable para que el precio vuelva a reaccionar podría ser esta zona. Y yo les voy a decir, no, bueno, es lo que dije esta mañana, no. Si el mínimo está acá, el máximo está en esta zona o en esta zona. El precio cuando hace un retroceso no llega a cubrir bueno, lo toca en realidad, porque es ahí. Vamos a acomodarlo bien para que sea más exacto. Llega a tocar el 50%. Podríamos pensar que dejó el rango balanceado, pero la realidad es que dejó imbalance y el precio podría caer a buscar ese imbalance. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar nosotros? Bueno, Gaby, el precio puede llegar a caer a buscar este imbalance y en alguna zona, y voy a marcar la zona, voy a marcar el bloque extremo en donde inicia el movimiento. Entonces, en esta zona el precio se podría reaccionar de nuevo al alza, ¿por qué no? Tenía imbalance, le faltaba liquidez, podríamos que sea esto como liquidez, es el mínimo de Londres, es liquidez, entonces el precio podría bajar hasta esta zona. Bien, pero antes de eso y antes de terminar el preanálisis, nosotros dijimos, ¿y qué pasa, Gaby, si el precio viene a rebotar en este bloque y lo marque así grande? Bueno, si el precio rebota acá, podría hacer un impulso. Sí, hay que ver si llega a romper esto. Lo dejo marcado, pero yo dije, no le pongan orden porque en este bloque el precio podría pasarlo largo para venir a cubrir el imbalance y tocar quizá acá abajo. Entonces, entendíamos que el precio venía de un 50% de un bloque, ¿sí? Cosa que no había pasado para el análisis de esta mañana, está pasando ahora, en este horario, que ya eran las 9:45, y el precio viene intentando decaer. Entendíamos que, bueno, dos cosas, el precio venía a buscar esto para tener una reacción o venía a buscar la zona de abajo. ¿Qué buscábamos nosotros? Bueno, comprar. A mí me gustaba comprar cuando el precio llegara acá abajo, pero si me dejaba vender, le iba a vender por supuesto. Y vamos a ver todas las cosas que pasaron el día de hoy. Bueno, primero que nada, vamos a darle play a apertura a ver qué es lo que termina de haciendo. ¿Sí? Saben que a mí me gusta operar después de las 11 del mediodía, cuando el mercado ya se tranquiliza un poco, para poder encontrar bien y ver la estructura del precio. Bien, vamos a darle un poquito de velocidad. Excelente, ahora sí, apertura. Fíjense cómo apertura respeta ese bloque y como que empieza a querer marchar para arriba, ¿no? Si nosotros hubiéramos puesto una orden agresiva, ya sea en esta zona o al 50% de ese bloque, que es este que está acá, ¿sí? Buscando la operación 1-2, bueno, el precio lo pagaba y lo pagaba rápido, ¿sí? Simplemente eso. Obviamente nosotros no hacemos eso en apertura, pero es algo que ocurrió. Bueno, correcto. A ver, ¿para dónde quiere ir el precio? ¿Qué quiere hacer? Voy a parar un poquito acá, vamos a agrandar el gráfico de 1 minuto y quiero que entendamos lo siguiente. El precio nos está rompiendo con cuerpo al alza en esta zona, eso es lo que nosotros ya veíamos en 15, respeta la zona más discount. ¿Qué quiere que ponga? Nos marcamos así, ahí había liquidez, un bloquecito, ahí entró el precio y empezó a subir. ¿Cuál sería el objetivo del precio? Bueno, venir a mitigar por lo menos este alto. Si el precio lo logra, bueno, nosotros entenderemos que el mercado no va a llegar a esta zona y se va a impulsar. Vamos a ver qué es lo que hizo. Fíjense, le toman liquidez. Ahora, ¿solamente le tomó liquidez? Sí, solamente le tomó liquidez, no alcanzó a romper con cuerpo. Vamos a esperar, todavía puede pasar. Para esta hora eran las 11, o sea que ya estamos en horario de operativa. Voy a correr el bloque un poquito más atrás. Nosotros entendíamos que el precio podría ir a romper en esa zona. Sin embargo, el precio termina
rompiendo con cuerpo y dejando más acá una zona que nosotros la podríamos haber operado simplemente por estructura de un minuto. Nosotros podemos decir, bueno, Gaby, si el precio viene acá a buscar esto y desde ahí se impulsa, pongámosle una orden y nosotros probamos a ver si funciona esto. Tiene imbalance, tiene orden extremo, ¿sí? Podríamos entender que esta zona de acá es liquidez para el precio y reducir un poco ese bloque y desde ahí pensar que el precio va a subir de nuevo. Claro, estaba bien, era correcto. Ahora, ¿qué veía yo en la temporalidad de 15 minutos? El precio me está tomando liquidez, ya vino la zona, si no puede romper va a venir y pasar de largo al bloque. Entonces yo no decido poner una orden ahí entendiendo que el mercado venía a buscar más abajo. Correcto. ¿Qué hubiera pasado, Gaby, si nosotros le poníamos una orden a esto sin miedo al éxito? Eran $55 de stop. Gaby, nos queda largo, $55 es mucho. A ver si lo hacemos al 50%, marcamos el bloque correcto y reducimos al 50%. $42. Era una entrada que nosotros podíamos tomar, ¿sí? Por simplemente lo que nos estaba diciendo adentro, ¿es stop o profit? la estructura de un minuto. Estructura alcista con rompimiento en esta zona, con mínimo en esta zona, y el precio llega a esta zona y vuelve a reaccionar para pagar el 1-2. Entrada que nosotros decidimos no tomar. A ver, ¿qué terminó pasando? Bueno, el precio activa perfectamente, stop donde debe ir, TP buscando el 1-2 donde debe ir. Gaby, ¿se habrá pagado esa operación? Vamos a verlo. ¿Sí? Efectivamente, el precio fue y pagó perfecto. Ahora bien, no importa, el precio pagó, nosotros no entramos, es parte de lo que puede pasar. Pero, ¿cuál era la idea que yo tenía en mi cabeza? Que el mercado es bajista, que en H1 y en 15 minutos no pudo romper la estructura con cuerpo, entonces yo decía, quiero vender. Una de las zonas para vender y que más me gustaba era ese bloque. Por arriba no había más imbalance, el último imbalance estaba en esta zona, ¿sí? Y lo voy a marcar así. Yo digo, el precio debería de llegar hasta ese imbalance y empezar a caer. Bien, es lo que yo pensaba. Fíjense que el día de hoy yo operé lo que pensaba y no lo que el precio me decía. Acá iba una orden y se pagó de inmediato. Correcto. ¿Es un error? Sí, es un error. Es algo que tengo que cambiar en mi cabeza. A muchos nos pasa y nos va a seguir pasando. Simplemente hay que hacerlo. Bueno, fíjense estructuralmente el precio nos había tomado liquidez de este máximo, nos había roto una fractalidad a la baja, por eso yo entendía que el precio desde acá se iba a impulsar, sí, pero en algún momento el precio se iba a dar vuelta e iba a empezar a caer. Es lo que yo pensaba. Y fíjense ustedes que acá hay un bloque interesante que es un decisional, es el bloque que decide romper la estructura acá. Pero a mí me gustaba el de arriba, yo decía, el de arriba me tiene que pagar, es un buen bloque, tiene imbalance, la orden la hubiera puesto de esta manera, ¿sí? Y era lo que yo esperaba. Bueno, Gaby, pero ¿qué pasa si aparte de darle una orden a ese bloque o darle una oportunidad a ese bloque, no ponemos una orden acá? ¿Sí? Son $40. Es un bloque en el que el precio puede tener reacción también, porque es un decisional que decide romper esta estructura interna. Bueno, vamos a poner la orden. Yo no lo quise poner porque yo entendía que arriba tenía imbalance y el precio podía... Adentro, ¿es stop o profit? Podía llegar hasta acá arriba y caer. Y también se preguntarán, Gaby, pero vos estás operando un rango con mínimo y máximo alcista, el precio ya llegó a la zona de discount y vos querés vender, ¿estás loco? Si no te rompió estructura a la baja, ¿por qué querés vender? Porque mi análisis era eso. Fíjense lo que era la vela de 15 minutos. Para mí era un retroceso a cubrir algún imbalance y seguir cayendo. Eso es lo que yo pensaba y es lo que podía pasar. Entonces yo estaba ciego con que quería vender. Bueno, efectivamente. Vamos a ver qué pasó con esa orden. Si hubiera sido una orden agresiva y es parte del proceso. Stop donde debe ir, TP donde debe ir. Si yo tomaba esa orden agresiva que lo tibó al PIB, vamos a ver si entró más adentro o no. Entró el 50%, ¿sí? Y el precio empezó a querer caer, acercándose a nuestro TP y finalmente terminó pagándolo. Correcto.
Bueno, digo, el precio no quiere llegar acá arriba, ¿sí? Por más que sea una zona importante, no quiso llegar. Reaccionó en este decisional pagando el 1-2, otra operación de $80. Bien, y ahora, bueno, ¿y qué decía y qué pensaba yo? Bueno, si el precio no llega allá arriba, no viene a cubrir sin balance. Sin embargo, viene haciendo estructura alcista de esta manera, impulso, retroceso, impulso. Sin embargo, el precio me lo rompe en esa zona. Yo digo, bueno, tengo el bloque excelente y correcto para ponerle la orden a este extremo. ¿Sí? No tiene imbalance, el precio ya lo cubrió. Pero yo decía, esto es liquidez para el precio. Entonces decía, me encantaría poder ponerle una orden a esa zona, eran $32, e irme con el precio para mí confirmado. Y esa fue la primera orden que yo puse en el día de hoy, ¿sí? Pusimos la orden Adentro, ¿es stop o profit? sin pensarlo, porque para mi criterio el precio me confirmaba en esta zona que realmente quería caer. Y me encantaba porque tenía liquidez, tenía el bloque, había tomado, bueno, no había tomado liquidez de lo anterior, tampoco tenía imbalance porque ya se había cubierto, pero podía ir ahí el precio a empezar a caer. A ver, Javi, no tomó liquidez de ningún alto, el alto está acá. Hubiera sido ideal que tomara liquidez de un máximo anterior. Sí, es verdad, ¿sí? Pero bueno, era la zona, me encantaba y yo la iba a probar, yo iba a intentar de meter, bueno, intentar Tiki no, tiki. puse esa orden, sin duda, me protegí por el máximo del bloque y puse mi TP en el 1-2, ¿sí? La idea hubiera sido poner mi TP acá en el mínimo porque el precio tiene que llegar allá abajo, pero quiero que miren lo que me pasó el día de hoy. El precio entró hasta el 50%, Stop, chicos, me es saca por simplemente una estadística. mechita y fíjense cómo viene derechito a romper este mínimo. Bien, bueno, un trade estadístico puede pasar, ¿sí? No está mal, quizás el precio le faltaba tomar una liquidez y me termina sacando por una mecha. Bueno, Gaby, no hay ningún problema, es lo que te tocó hoy, el precio te terminó sacando, ¿sí? Por stop en la primera operación. ¿A dónde está llegando el precio? Bueno, está viniendo a romper este mínimo, ¿sí? Lo está rompiendo de momento y se está dirigiendo a la zona que nosotros decíamos, bueno, acá debería entrar el precio, está muy buena, vamos a ver qué es lo que terminó haciendo el precio. Si de momento estábamos fuera del mercado esperando que el precio nos muestre algún tipo de reversión importante, vamos a ir sacando este bloque que ya no necesitamos más. El precio venía haciendo impulsos y retrocesos, rompimiento, un retroceso pequeño, un nuevo rompimiento, y así lo veníamos persiguiendo el precio. ¿Qué necesitábamos nosotros? Bueno, que el precio nos muestre intención de darse la vuelta. Bien, fíjense lo que está ocurriendo acá. El precio nos rompe estructura ya dentro del bloque en el que yo creía que iba a tener una reacción. La imbalance ya lo había cubierto todo, así que lo puedo sacar al imbalance. Y vamos a ver, si este que está acá es el último fractal bajista y esto que está acá arriba es lo que el precio me está rompiendo, yo digo, bueno, nosotros podríamos empezar a comprar acá. Y acá hay un detalle, ¿sí? Que quiero que ustedes entiendan. ¿Cómo viene siendo el precio de momento? El precio viene siendo totalmente bajista. Estoy entendiendo que se está sentando en un bloque importante que era extremo de un fractal, pero el precio con un solo rompimiento, ¿me confirma o no me confirma de que se vende? ¿Bien? No, no me lo confirma. Bueno, y yo quería mostrar esto porque mucha gente cuando ve un solo rompimiento ya selecciona el bloque, le pone orden y demás. Entonces se lo quería mostrar a la gente de Platino. ¿Qué pasa si yo pongo una orden agresiva ahí? Y la puse. No hay Adentro, ¿es stop o profit? no hay nada más que demostrar que el precio cuando hace un solo rompimiento podría no respetarte la zona porque podría ser simplemente un Tiki patrón de tiki. continuación. Y fíjense que el precio Stop, entra chicos, con es mucha velocidad. simplemente estadística. No me llegó, no me dio la velocidad de la reproducción para correr el stop donde va. Bueno, ¿y el precio qué hace? ¿Respeta la zona? No, la rompe. ¿Sí? Bueno, Gaby, fíjate, te acaba de pasar de largo una zona, ¿sí? Que podría haber sido con reacción. Y la explicación es, no voy a vender si el precio no me rompe la estructura por segunda vez.
porque efectivamente esto podría ser un patrón de continuación. Bueno, y cuando el precio hizo ese patrón de continuación, yo digo, bueno, si el precio realmente quiere seguir bajando, yo puedo entender que esto sería una venta, acá, venta, sin dudarlo, mi patrón de continuación, el que yo busco siempre. Para este momento habíamos perdido 40, habíamos perdido 20 porque había reducido el stop primero. Entonces digo, bueno, le pongo esta entrada, no hay nada que hacer, es mi patrón de continuación, yo la debo operar. ¿Cuál es el problema de esta zona? ¿Sí? El precio se está metiendo en un bloque que es este que está acá y que realmente podría desde acá empezar a devolverse. Aparte de eso, en la temporalidad de H1 todavía no había roto con cuerpo esta zona, este era el mínimo que debía de romper en H1. Era la vela que se estaba haciendo, acá se ve, obviamente todas estas velas de 15 son una sola vela en la temporalidad de H1. Entonces, el precio no había roto. ¿Y qué podía pasar? Que desde acá el precio se me diera vuelta hacia arriba. ¿Bien? Bueno, correcto, excelente. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué decidí hacer yo? Yo pongo la orden, es mi patrón, a mí no me importa dónde está el precio, yo la voy a poner. Y ahí es donde uno tiene que evaluar en dónde está, en qué zona está, porque eso podría no respetarse. Eran $38. Adentro, ¿es stop o profit? Voy a poner mi orden, es mi última operación. Si es stop, es stop. Yo la pongo lo mismo. Realmente, si me stopeaba, yo me retiraba del mercado, $100 en contra y me retiro. Nada más que hacer. O sea, es todo lo que yo puedo pedir. Bueno, el precio llega, Tiki tiki. activa mi orden, stop donde debe ir, TP donde debe ir, ¿sí? Y a esperar que el precio decida qué quiere hacer. Bueno, ¿qué decide el precio? Stop, chicos, es Directamente simplemente ir a estadística. sacarme. ¿Por qué? Y bueno, porque el precio ya llegó a un bloque importante, tocó su 50% y decide impulsarse. Mírenlo a esto si ustedes lo ven en 60 minutos, cómo se ve. Es impresionante lo que yo podía haber esperado de esto. ¿Sí? El rompimiento de este no se había dado. ¿Sí? Fíjense cómo la vela se está volviendo absolutamente toda y podría ser esto, que parecía un rompimiento, que no lo sea. Y esto se vuelve a meter para arriba de nuevo, yendo a buscar la zona de arriba. Bueno, bárbaro, está bien. Es parte de lo que me tocó el día de hoy. El precio realmente reaccionó a ese bloque. Esta zona de acá, que podría haber rebotado, es una zona ahora de soporte y resistencia. No es breaker porque el precio tuvo una pequeña reacción y lo cruzó con fuerza. Zona de soporte y resistencia. Voy a sacar el bloque extremo para que los quede libre. Y ahora, viendo la estructura completa, nosotros ¿qué teníamos? Vamos a ir sacando esto. Vamos a sacar esto. Bien, teníamos toma liquidez y Swift y Choch. ¿Sí? Máximo de estructura. Toma de liquidez, Choch. Mínimo de la estructura, con doble rompimiento. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? El precio desde por acá arriba podría empezar a caer. Yo fuera del mercado. Vamos a marcar los bloques importantes. ¿Cuáles son? Bueno, por encima del 50%, ¿qué tenemos de importante? Oh, Gaby, mirá, acá tenemos un bloque que podría ser importante y el precio podría tener reacción. Este, ¿tiene aceleración? Sí tiene aceleración. Vamos a ver si ha tomado liquidez realmente de por arriba, de acá, ¿sí? Fíjense, ¿tomó liquidez de un máximo? Por supuesto, fue el que me estopió a mí en un comienzo. Y miren toda la caída que hizo después. Entonces, tenía toma de liquidez ese bloque, estaba acá, había imbalance, aceleración, muchas cosas importantes para que el precio pueda rebotar ahí. Pero otra zona que el precio no había llegado era donde yo esperaba y donde tenía el imbalance en esta zona. ¿Sí? Correcto. Y todo esto que está acá podría ser liquidez para la zona. Bueno, vamos a ver qué pasó con el precio para esta hora 2:51 y el precio se empieza a acelerar, empieza a ir hacia arriba. Correcto. El precio decidirá qué quiere hacer. Alto allá. ¿Qué pasa, Gaby, si nosotros le poníamos una orden a este bloque extremo? Y lo hacíamos así. Entrada en esta zona, stop en esta zona y operamos el agresivo, ¿sí? Uno lo podría haber hecho, sí, por supuesto, se podría operar agresivo. Cada uno decide cómo quiere operar.
vamos a ver qué es lo que hizo el precio en esta zona para tomar decisiones. Llegó el primer bloque, un bloque decisional que podríamos decir se lo pasó de largo, no hubo reacción para nada. Fíjense cómo llega el precio ahora a esa zona, ¿sí? En donde hubiera activado la orden, y vamos a ver si le alcanza a pagar el 1-2, que era lo que uno podría esperar que el precio hiciera, ¿sí? Fíjense cómo viene rompiendo, y vamos a ir buscando confirmaciones, viene rompiendo estructura para arriba, viene rompiendo, tomando liquidez por abajo, todavía por arriba no va, ¿sí? Se queda como ahí lateralizando, decidiendo. Obviamente para este horario fue el horario de las 13 horas, el precio vuelve a tomar liquidez ahí arriba, ¿sí? En esta zona. Y fíjense cómo empieza a caer pagando el 2-1 desde este bloque extremo. ¿Correcto, Gaby? Listo. Esa operación vos no la pudiste hacer, no la tomaste de esta manera. Si lo hubieras tomado te hubiera pagado el 1-2, y hubieras recuperado la pérdida y demás. Pero eran las 14 horas, realmente no estaba claro, no quería operar más. Ya tenía $100 de stop y ese es mi límite diario. Y me retiro del mercado de esa manera. Bueno, Gaby, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, esto era una zona de posible reacción porque era una zona de soporte y resistencia. Y el precio acá podía tener una reacción. ¿Qué pasará cuando el precio llegue a esta zona? Si yo le pongo una orden agresiva, Adentro, ¿es stop o profit? ¿el precio la pagará o no la pagará? Vamos a ver, era una excelente zona, ¿no? Para que el precio tuviera una reacción. Era una de las zonas que nosotros esperamos. El precio al final se aceleró. Obviamente, en un minuto estaríamos yendo en contra de la reacción que nos venía mostrando toda la mañana. Esto tiene más ganas de bajar que de subir, ¿sí? Fíjense que no llegó a activar. Activa. Stop donde debe ir. TP en el 1-2. ¿Se pagará o no se pagará esa orden? Vamos a ver. El precio empieza a marchar. Parece que va bien. Todavía no logra romper estructura. Toca el 50%, no llegó a tocar el 50% del bloque, ¿sí? Empieza a subir y termina pagando ese 1-2. Bueno, Gaby, ¿por qué se está dando vuelta el precio acá? Y bueno, fíjense que acá tenía zona en donde rebotó y desde ahí empezó a caer. Ahora, si el precio tiene intenciones bajistas, esto que está acá, ¿no podría ser una zona de reacción para el precio? Que el precio dio un impulso, un retroceso que no fue tan profundo y un segundo impulso que viene rompiendo esta estructura. Y al precio ser bajista, y demuestro que en 15 minutos está la estructura, el precio volvió donde tenía que volver y se está impulsando. No se va a impulsar todo derecho de una. A ver, el objetivo del precio parece que es venir a mitigar este mínimo. Bien, y llevarse todo al final y romper estructura a la baja. Acá había una zona de posible reacción, pero también en donde había una zona de posible reacción. Bueno, miremos acá. Esto que está acá no es un decisional y es el que decide romper la estructura. Vamos a mirarlo con más detalle. Este decisional tiene imbalance en esa zona. Esto podría ser liquidez para el precio y que esto sea el imbalance que tiene para cubrir por arriba. ¿Había zona para cubrir imbalance? No, Gaby, no hay imbalance arriba. Entonces, esto podría haber sido una decisión también para tomar una entrada. Vamos a ver cómo funciona. Y si no es esa, será la extrema, ¿sí? Vamos a poner la orden. Adentro, ¿es stop o profit? Lo estoy explicando para las personas que operan a la tarde, ¿sí? Entiendan que son las 16 de la tarde y bueno, hay gente que está operando a la tarde porque solo puede operar en la tarde y bueno, para que sepan elegir zonas, posibles zonas de reacción. Vamos a ver qué pasó con esa orden, a ver si el precio llegó y activó. Y bueno, y después seguiremos con lo mismo. Bueno, el precio está queriendo bajar, parece que no va a llegar. Otra vez para arriba de nuevo. Vamos a ver que si llega o si no llega. ¿Sí? Y activa stop donde debe ir. TP buscando el 1-2. ¿Qué creen que pasó con esta operación? Si yo hubiera puesto la entrada, ¿sí? En el mínimo, acá abajo donde debe ir, o donde uno piensa, o en el mínimo estructural, ¿no hubiera pagado también una buena operación? Vamos a ver, el 1-2 se paga acá. Vamos a ver si esto reacciona, respeta o nos termina sacando y va a buscar el extremo, ¿sí? Bueno, ahí va. El precio parece que decidió, no llegó al 50%, estuvo muy cerquita
y empezó a caer, pagando el 1.2. Vamos a ver si llega a pagar hasta el mínimo de esta zona, ¿sí? Que podría haber sido una zona de reacción también, ¿sí? El precio se frenó, me quedé sin data. Pero bueno, el precio entiendo que también se llevó puesto esto, que una posible zona de reacción también era este bloque que tenemos acá, pero lo más seguro que se lo pasara de largo. ¿Por qué? Y bueno, porque el precio, su estructura no deja de ser bajista, ya demostró acá toma de liquidez e impulso. Cuando volvió a esa zona y empezó a reaccionar a la baja, así que el objetivo debería ser venir a llevarse eso, y en macro obviamente venir a llevarse este mínimo que no lo pudo hacer. Si el precio termina llevándose este mínimo con cuerpo, nosotros entendemos que el precio vuelve a ser bajista porque rompe una fractalidad de alcista bajista, ya en 60 minutos los está mostrando, ¿sí? Entonces nosotros entenderemos que el precio no logró hacer un alto más alto, rompe la fractalidad y se va a caer a buscar este mínimo estructural. Bueno, esa fue la operativa de hoy, no hay más nada que mostrar. Entiendo que esa entrada Adentro, ¿es stop o profit? se pagó completa. Tiki tiki. Y bueno, dale con el coso. Y nada, bueno, esas fueron las zonas posibles de reacción de hoy. Sinceramente no metimos una hoy, lamentablemente. Una entrada fue de prueba, está bien, no de prueba, sino que para mostrar un coso. Mi primera entrada podría haber sido un hermoso TP. Lamentable, el precio me sacó por un punto, 2 puntos cuando mucho, acá, ¿sí? Y dio un hermoso movimiento. Bueno, el precio puede hacer eso. Y mi segunda entrada, que era una entrada de continuación, o sea, mi patrón de continuación, el precio decidió realmente revertirse a la mejor zona. Bueno, y desde allá cayó. Nada que hacer, me voy con 3 stop, no pasa nada mientras respete mi riesgo. El dinero que vos perdés un día respetando por riesgo, lo recuperás al otro día o en la semana. No hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Bueno, ese fue el análisis de hoy, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, nos ayuda mucho para seguir llegando a más personas. Y en la descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que se sumen, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos de lunes a viernes a las 9:30 horas Argentina. Mandamos el link al Zoom a través de Telegram, así que los invito a todos a sumarse, es totalmente gratuito y van a poder sacarse todas las dudas del análisis que hacemos. Bueno chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.